Buenas tardes, mis hermanos, qué bueno volvernos a encontrar en este su programa Hablemos en Confianza. Gracias por acompañarnos cada tarde de martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Es un gran privilegio estar entre los programas de su preferencia y saber que usted espera por esta transmisión para conectarse y sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, comenzamos hablando de un tema. Hoy estaremos hablando del dominio propio. Y quisiera que leyese conmigo 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. En 2 de Timoteo 1:7 la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios, lea con atención, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo que podemos entender en la palabra, es que el dominio propio es un regalo, es una dádiva. Y lo que estaba diciendo la palabra es: yo te ruego que tengas dominio propio. El dominio propio es cuando no necesitas que alguien te domine, sino que tienes la capacidad de dominarte a ti mismo. En muchas ocasiones necesitamos tener a alguien a nuestro lado para guiarnos, para aconsejarnos, para alertarnos o para hacernos conocer cuáles son realmente nuestros límites. Y esto ocurre cuando alguien es un niño, el bebé necesita al papá: no hagas esto, cuidado, sube, ven, no toques, eso es peligro, aquí te quemas, ahí te cortas. Y todo el tiempo estamos protegiendo al bebé, al niño pequeño, porque no ha aprendido a tener dominio. Pero cuando crecemos, desarrollamos este dominio, aprendemos a reconocer el peligro, aprendemos a reconocer que aunque hay cosas que querramos hacer, no podemos hacer, y nos dominamos para no hacerlo, aun cuando queremos hacerlo. Ahora, si esto lo aplicamos a la vida espiritual, nos damos cuenta que el nuevo creyente no tiene dominio propio, porque no conoce qué es lo que está mal. El Espíritu empieza a convencer, la palabra empieza a enseñar y empieza a desarrollarse el conocimiento. Ahora, más que el conocimiento, tenemos que desarrollar el dominio propio sobre lo que ya conocemos. El dominio propio es aquello a lo que Pablo, cuando estaba escribiendo, se refería al decir: todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Dominio propio, mas no todo me conviene. Necesito aprender a dominarme, a controlarme. Muchas veces le tenemos más miedo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, que a Dios mismo. Y cuando hacemos algo mal, nuestro dominio nos falla. Es como que yo sabía que estaba mal, pero no pude, no sé qué pasó y lo hice. Esa es la carencia del dominio propio. A menudo llega gente a la oficina diciéndome: yo sé que esto está mal, pero no puedo parar. Yo sé que lo que hago está mal, pero no sé qué pasa, no puedo. Yo sé que lo que pienso está mal, pero no puedo detenerme. Yo sé que ver pornografía está mal, pero no puedo detenerme de hacerlo. Yo sé que la autoestimulación está mal, pero no puedo detenerme. Esa es la carencia del dominio propio. Eso es cuando nos falta esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para aprender a dominarnos y aprender a limitarnos. Una autolimitación. Aprender a decir: no voy a hacerlo sencillamente porque no quiero hacerlo. El dominio propio es cuando aprendemos a no actuar como nuestra carne quiere o como nuestra alma quiere, y actuar de acuerdo a como el Espíritu quiere. En una ocasión me escribe una señora desesperada y me dice: mi esposo me es infiel y por más que quiero hablarle no puedo. Eso es falta de dominio. ¿Por qué? ¿No será miedo, pastor? Exacto, porque la Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No. Dios nos ha dado dominio propio para aprender a hablar sin meter nuestras emociones. Dominio propio en la profecía, para poder profetizar, para poder dar aquella palabra inspirada sin meter nuestras emociones. Aprender a dominar nuestra alma y decir: aunque estás emotivo, el llanto va a tener que esperar, las lágrimas van a tener que esperar. ¿Por qué? Porque se llama dominio propio. Dominio propio a la hora de predicar, para saber que hay muchas cosas que yo quiero decir, pero que muchas veces no puedo decir, porque hasta dónde lo que estoy diciendo está edificando. Entonces ahí hace falta el dominio propio. Dominio propio para no ser guiados por impulsos. A veces queremos defendernos, a veces queremos atacar, a veces queremos vengarnos, a veces queremos usar las redes sociales para
para defendernos de un ataque y convertimos las redes sociales, las plataformas digitales en medios de guerra entre los mismos cristianos. Eso es falta de dominio propio. Decir, hey, no vas a escribir, ¿sabes qué? Vas a permanecer callado, ¿sabes qué? Vas a permanecer tranquilo. El dominio propio hoy está en carencia dentro de la iglesia de Cristo. Necesitamos dominarnos. Hoy llegamos a un servicio y queremos hacer lo que queremos y decimos, es que no puedo frenar lo que estoy sintiendo. Sí puedes, porque la Biblia dice que el espíritu se sujeta al profeta, pero aparte de eso, la palabra del Señor también dice que Dios nos ha dado dominio propio, aprender a dominarnos. Alguien me escribió hace mucho tiempo hablándome de que en su congregación había una hermana que danzaba de una manera, ya no era con gozo, ya era descontrolada. Corría con un paño, corría por toda la iglesia en redondo, tropezaba con las cámaras, tropezaba con los hermanos, corría hasta el frente del altar. Y obviamente ella decía que esa era la guianza del Espíritu, que el Espíritu la tomaba, que ella hacía eso y que eso no lo podía parar porque era como contristar al Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden y el Espíritu no se contrista cuando usted respeta el orden de la casa de Dios. Danzar está bien, sí. Regocijarnos está bien, sí. Brincar está bien, sí. Como David en nuestro lugar está bien, si en algún momento sentimos correr. Pero el punto es cuando nos falta el dominio para saber entender o para aprender a comprender que aunque querramos hacer muchas cosas, no nos es lícito, no nos conviene, perdón. Necesitamos aprender que el dominio propio es que aunque el corazón esté latiendo por alguien, saber decir dominio propio. No es que alguien más te domine. Es muy fácil cuando alguien te dice no lo hagas, dame acá el teléfono. Pero qué hermoso que Dios dice el mayor dominio es el que vas a desarrollar tú mismo, es tu dominio propio. Que estás conversando con alguien por Messenger, por WhatsApp y sabes que es casado o que es casada y dices, pero es que me gusta, pero es que me siento bien. Hermano, dominio propio. Hermana, dominio propio. Bloquéele el contacto. Está recibiendo mensaje de alguien que no es cristiano y usted sí es creyente y sabe que eso es yugo desigual. ¿Dónde está su dominio propio para bloquear a alguien? Para sencillamente decirle a alguien, no quiero hablar y suficiente, y aunque me lleguen notificaciones no quiero leer y te voy a bloquear. Falta de dominio propio. ¿Dónde está el dominio propio de los jóvenes que se dejan enamorar fácilmente por ojos lindos, por un cuerpo lindo y no decir, hey, dominio propio, aún no es el tiempo, aún no tengo la edad, aún no estoy preparado, aún me falta mucho en Cristo, creo que no es el momento? Sí, pero ¿qué tiene de malo? Ese es el punto. A eso se refería Pablo. Todo te es lícito. De poder puedes, de poder tú puedes, pero ¿te conviene? Qué hermoso cuando aprendemos a movernos con dominio. Cuando aprendemos, fíjese que la Biblia dice, porque no os he dado espíritu de cobardía. A veces tenemos temor a hablarle a alguien y decirle, no quiero, no lo intentes más, no me hables más, no me escribas más. ¿Por qué el temor a decirle a alguien, no quiero hablar más contigo? ¿Sabes qué? No me edificas, me generas un problema, eres una contaminación a mi vida. Terminamos. No nos dio Dios espíritu de cobardía, no. Poder, amor por Él y dominio propio. Dominio propio para decirle a nuestra alma, no todo lo que quieres te lo puedo dar. No todo lo que anhelas te lo puedo dar. Porque a veces darle al alma todo lo que quiere va a terminar en situaciones desastrosas. Darle todos los gustos al alma. Es como aquella parábola en la que decía, come, bebe porque ya has trabajado mucho, ahora disfruta. No, ¿sabe por qué? Porque cuando nos falta el dominio propio, ahí es cuando el enemigo entonces empieza a hacer desastres con nuestra vida. Somos vulnerables a las tinieblas cuando nos falta el dominio propio. Pídele a Dios ese dominio. Pídele a Dios que te enseñe, que te habilite para dominar tu mente, para dominar tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas, para dominar tu lengua, para dominar, hermano amado, para dominar tus dedos a la hora de escribir. Pídele a Dios dominio propio para que aunque alguien te irrite, tú no respondas de la misma manera. Que cuando alguien te altere, tú no respondas de la misma manera. Necesitamos dominio propio. Y de esta manera, Gaby, Dios te bendiga.
Cuéntame, hijo, vamos a empezar ya. ¿Qué tenemos por ahí? Dios le bendiga grandemente, pastora. Tenemos como siempre varias preguntas que nos llegan a través del chat en vivo en el YouTube, del WhatsApp. Tengo aquí una pregunta, dice: pastora, bendiciones, en mi iglesia no creen que existan los apóstoles en este tiempo. Yo sí creo que los hay, pero quisiera confirmar si es cierto. ¿Dios aún levanta y usa apóstoles en este tiempo? Muy linda pregunta. Hoy hay muchas iglesias y muchos movimientos, hoy hay muchas iglesias y muchos movimientos que hablan de que no existe el apostolado y que no existe el ministerio profético, tal como en la iglesia de esta persona que pregunta. Pero en realidad sí existen, y la manera de probarlo bíblicamente es entender que existen el apóstol del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Cordero. Por ejemplo, ¿quién es el apóstol del Padre? El apóstol del Padre es Jesús, Cristo. Cristo es el apóstol del Padre. El apóstol del Hijo, los 12. Esos son los apóstoles del Cordero, los 12 a los que llamó. Simón, Judas, bueno, los conocemos, ¿verdad? Juan, los 12 del Cordero. Pero luego aparecieron los apóstoles del Espíritu, que aparecen luego de Hechos capítulo 2, cuando asciende el Señor. Ahí tenemos que hablar que es muy prominente el apóstol Pablo. Tenemos que hablar de Timoteo. Tenemos que hablar de Epafrodito. Tenemos que hablar, es que hay tantos apóstoles en el Nuevo Testamento, tantos, que la Biblia reconoce como apóstoles y que estaban ahí y eran apóstoles del Espíritu. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando se le está haciendo, hermanos, se le está dando la carta a los Efesios, la palabra nos deja bien claro entender que el Espíritu, que Dios dio, que Cristo, nuestro Señor, dio dones en forma de hombres, y esos dones en forma de hombres son los ministerios. En el verso 11 dice: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y él mismo los constituyó, y habla de 5 ministerios. Quizás si buscamos por un momento el pasaje, porque en Efesios, aquí lo voy a buscar, denme un segundo. Efesios capítulo 4, que empieza a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo. Para entender qué está pasando, déjenme me conecto y ahí le va a salir en pantalla el verso. Dice la palabra del Señor: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y que descendió es también el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo van a haber apóstoles? ¿Hasta cuándo van a haber profetas? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos, no sé si ahí en pantalla le está saliendo, pero dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Qué está diciendo Efesios? Yo di ministerios. ¿Cuántos? 5. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los primarios. ¿Para qué? A fin de que la iglesia llegue a su estatura, a fin de que todos lleguemos. Entonces, decir que no hay apóstoles es decir que la iglesia llegó a su estatura máxima. Y decir que la iglesia llegó a su estatura máxima sería como, wow, ¿y en qué momento ocurrió el rapto? Sí existen los apóstoles, porque la función de los ministerios es equipar la iglesia. Ahora, la palabra apóstol viene de una palabra griega que significa apóstolo, que significa enviado, a alguien que es enviado a una misión. El apóstol no es más que un servidor de Dios a quien Dios envía a establecer doctrina, a plantar un lugar, a desarrollar una red. Y bueno,
tendríamos que dedicar todo un programa a hablar de las funciones apostólicas o de qué realmente es un apóstol y cuál es la función de los apóstoles. Pero lo curioso es que en Apocalipsis el Señor le habla a la iglesia y le dice: porque probaste a los que dicen ser apóstoles, a los falsos, y descubriste que eran falsos. Entonces el Señor estaba diciendo: hay falsos apóstoles, pero si hay falsos apóstoles es porque existen genuinos. Sí existen los ministerios. Es como quererle amputar a la mano dos dedos y privarlos de la dirección profética y de la doctrina apostólica. Los apóstol del Padre, Jesús. Apóstol del Hijo, son los apóstoles del Cordero, los 12. Y los apóstoles del Espíritu, pues Pablo, Timoteo, todos los que están ahí en la palabra, en todo el Nuevo Testamento, Epafrodito. Es que el listado es bien grande. Epafrodito, ahí están todos. Y muchos otros más que ahí están. Entonces sí existen los apóstoles en este tiempo, a pesar de que muchos no lo quieren entender. Cuéntame, Gaby. Amén. Ok, seguimos a través del chat en vivo. Dice esta pregunta: bendiciones, pastora, desde Gómez Palacio, Durango. Pastora, ¿cómo saber que es el Espíritu que te está diciendo que hagas eso o no? O no digas esto, ¿cómo saber? El otro día escuché algo curioso de alguien que decía que ya Dios no hablaba de manera audible. La verdad es que Dios nunca se va a callar, porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora, ¿cómo saber que es el Espíritu el que está hablando? Hay algo que se llama testimonio interno. El testimonio interno es cuando Dios en tu interior te está guiando. Tengo una prédica, no sé si me pueden ayudar con el link, compartiéndola, o usted al final la busca, porque es la mejor manera de explicarlo, que se llama los impulsos del Espíritu. Los impulsos. El Espíritu te impulsa, te lleva a hacer algo. Dice la Biblia: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no crea, hermano, que, a ver, Gaby, te cogió de la mano el Espíritu Santo y vamos, Jesús, al desierto. No, fue conducido, fue llevado, fue impulsado por el Espíritu. Entonces yo tengo que entender, para saber cómo es el Espíritu, o sea, para saber que si eso no es el Espíritu Santo, es ¿qué me está pidiendo? Dios me pediría hacer algo así. En una ocasión oí un pastor que dijo: Dios me pidió que dejara a mi esposa y a mi familia y me uniera con una mujer más joven que hay en mi congregación. Le dije: no fue Dios. Y si fue un Dios, no fue mi Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no destruiría una familia para armar otra familia, y menos cuando ya hay una familia establecida y con hijos. Dios aborrece el divorcio. Entonces, ¿qué me está pidiendo el Espíritu? Ve a una discoteca. No, eso no te lo va a pedir el Espíritu. ¿Qué te está pidiendo el Espíritu? Arrepiéntete. Eso sí lo hace. Él me convence de toda verdad. Él me convence de la palabra. Entonces, conocer si es o no la voz de Dios es conocer la palabra de Dios. Dios no me va a pedir algo que Él mismo prohíba. Dios no me va a pedir que yo haga algo contra lo que Él está. Dios no me va a pedir que yo haga algo que Él aborrezca. Dios no me va a pedir hacer algo que enoje al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu me va a pedir hacer cosas que agraden a Dios, que agraden al Hijo, que le den gloria, que le exalten y que obviamente me lleve a ser una mejor persona en Cristo. Entonces eso es muy clave. ¿Cómo entiendo qué quiere el Espíritu? Conociendo la palabra. El conocimiento de la palabra me va a llevar a entender qué es lo que Dios está haciendo. Siguiente pregunta, Gaby. Muy bien, esta pregunta dice: pastora, bendiciones. ¿En estos tiempos existen los dones del Espíritu, como por ejemplo las sanidades? Sí. Voy a ponerlo así de una manera bien ilustrativa. Decir que Dios dejó de hacer algo es decir que Dios tiene límites. Decir que Dios dejó de sanar es decir que el poder de Dios es limitado por el tiempo. El tiempo no limita a Dios. Dios es el que establece los tiempos. Entonces cuando yo vengo y digo ya el Espíritu no sana o ya Dios no sana, yo estoy diciendo tu sacrificio en la cruz tiene una fecha limitada. Tu sacrificio en la cruz tenía caducidad, sencillamente se iba a vencer. Digamos que el sacrificio en la cruz era válido por 2000 años.
Por sus llagas somos sanados, pero válido solo por 2000 años. Ya en el 2000 no hay más milagros, no va a haber más sanidades. Porque Señor, tu sacrificio solo cubría 2000 años. No, es un error. El sacrificio de Cristo es eterno. La redención del Señor es eterna. Y entre los beneficios de la muerte de Cristo está la sanidad. Isaías 53 dice, y por sus llagas somos sanados. Entonces, cuando yo digo que ya no hay milagros, cuando yo digo que ya no hay señales, cuando yo digo que ya no hay prodigios, yo estoy quitándole a la Biblia cientos de versículos. Y el que cree en mi nombre, cosas mayores de las que yo hice, hará. ¿Qué cosas hizo el Señor? Sanar, libertar al cautivo, resucitar los muertos. Y viene el Señor y dice, cosas mayores de las que yo hice. Entonces, de pronto, ¿eso qué hacemos con ese verso? Lo eliminamos, es imposible. El Señor dice en su palabra, y todo lo que pidieses en mi nombre creyendo, sucederá, entre paréntesis, excepto la sanidad. No, y todo lo que pidieses en mi nombre. Viene el Señor y dice, porque aquí yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si yo digo, Dios sanó, pero no sanará, es decirle al Señor, tú no eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es eterno, entonces sus atributos son eternos. Dios no deja de ser Dios, Dios no deja de ser Él y Dios no deja de ser soberano. Lo impresionante es que en el Antiguo Testamento se veían milagros en un hombre, en un Elías, en un Eliseo, en un Moisés. En el Antiguo Testamento podemos ver una vida totalmente sobrenatural, pero en un solo hombre. O sea, la era de Moisés, el tiempo de Elías. Para que Eliseo se levantara tenía que irse un Elías, o sea, no podían haber dos. Mira qué tremendo. Se va Elías, entonces se levanta Eliseo, viene Moisés. Hay cosas impresionantes. Vemos los huesos de Eliseo, o sea, ya un muerto aquel tropieza, cae el cadáver y vuelve a la vida. Los milagros están ahí. Ahora viene Cristo y ¿qué hace? No, yo voy a dar más. Entonces Dios es un Dios de multiplicación. En el Antiguo Testamento uno hacía milagros. En el Nuevo Testamento el Señor dice, y todo el que creyera, y todo. Entonces ya el Señor no dijo esto es para uno, esto dice es para todo el que cree. Ahí viene Lucas 1:37, para el que cree todo es posible. Entonces, ¿qué dice el Señor? No voy a poner límite. Vayan y manda a los discípulos, vayan a las casas, vayan y prediquen, y llegan aquellos gloriándose, Señor, en tu nombre, los demonios, no se gloríen por eso. O sea, háganlo, pero no se gloríen, que no sea cuestión de que yo soy el hiper, mega, gran, ultra, hombre, apóstol, evangelista, porque hago milagros. No, si los milagros no tienen un cuño excepcional, el único cuño que tiene se llama la fe. Viene Cristo y le dice a la iglesia, no vayan a ningún lugar, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu viene a habilitar. Entonces todo lo que Dios le había dado, ahora el Espíritu Santo lo habilitaba. De 12, ahora eran 120 en el aposento alto que reciben la llenura. Pedro empieza a sanar enfermos simplemente con la sombra. Entonces todo el tiempo fue en aumento, en aumento, en aumento. Y viene el Señor y dice, vayan y prediquen. Anunciar un Dios poderoso sin mostrar su poder es mostrar un Dios con una limitación, es mostrar un Dios incapaz. Y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Así es. Entonces el evangelio tiene que tener demostración del poder de Dios. ¿Por qué demostración? Hay gente que dice, es que no se puede, no podemos decir yo necesito ver para creer. Ok, en nosotros que nos ha sido suficiente la fe, realmente no necesitamos ver para creer, pero por cuanto creemos, vemos. O sea, yo creo y yo veo, porque yo creí primero. Y por cuanto creí, voy a ver el poder de Dios. Lo que no me puede pasar es que yo no crea que los milagros existen, porque estaría diciéndole, y bueno, y entonces si esto es así, no oremos. ¿Para qué vamos a orar si no va a haber respuesta? No clamemos, ¿y para qué vamos a clamar si esto es lo que nos tocó y así está bien? No. Dios es el mismo. Sí hay señales, sí hay milagros, sí hay maravillas. Es cierto que el enemigo va a intentar hacerlo porque es un imitador. El enemigo va a intentar sanar, va a hacerlo, va a engañar a muchos. Pero mi fe tiene que ser sólida y entender que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y sus dones están vigentes, y entre ellos yo no puedo creer en el don de lenguas e ignorar el don de señales, o el don de milagros, o el don de sanidad.
porque nos pasaría lo mismo que la pregunta anterior. Creo en el pastor, creo en el evangelista, creo en el maestro, pero no quiero creer en el apóstol y el profeta. Entonces le estamos diciendo al Señor, tú hiciste el evangelio, pero yo lo adapto a mi manera, y yo creo en lo que a mí me dé la gana de creer, no en lo que tú quieres que yo crea. Creo en ciertos dones, pero no creo en otros dones. No, hermano, la palabra del Señor es un paquete y hay que creerla completa. Siguiente pregunta, Gaby. Amén, esta dice a través del WhatsApp. Pregunta, mi mamá es cristiana, tiene como 10 años de convertida, mi papá no lo es, y la deja asistir a una iglesia, pero no la sustenta económicamente y le engaña con mujeres. Ya tiene de casada más de 30 años, ¿debería seguir con él? Ella ha orado y ayunado, pero no sabe qué decisión tomar. Es que la decisión es de ella es la que tiene que decidir qué hacer o no hacer con su vida. Lo lindo es que ella sabe que está mal, lo lindo es que ella entiende que está mal, pero la decisión es de ella, es de ella. ¿Qué puede hacer? Seguir orando. Y en algún momento la palabra del Señor dice que Dios pone en nosotros el querer como Él hacer. Dios pone en nosotros el que querramos hacer algo y el que hagamos algo. Muchas veces queremos hacer algo, pero el querer no nos sale, esa decisión. Entonces a ella le va a tocar. La palabra es bien clara. Si una mujer está con un inconverso, una creyente está con un inconverso y no lo quiere dejar y él no se quiere separar de ella, que siga, así dice la palabra. Ella está creyendo que en algún momento él puede convertirse, venir a Cristo, o está esperando tomar la decisión correcta. Entonces a ella le toca, porque si ella sabe que él es infiel, ella también sabe que Dios le ha hecho libre. Ella también sabe que Dios le deja libre por causa de infidelidad, pero la decisión la tiene que tomar ella. Siguiente pregunta, Gaby. Dice esta en el YouTube. Desde que he escuchado sus prédicas he tenido revelación. Me convertí hace 1 año y medio. Amo mi iglesia y a mis pastores. Pero, ¿cómo les digo que está mal celebrar la Navidad? No se lo puede decir. Dios mío, está buena. Está buena porque a pesar de ser tan sencilla, necesita una alta dosis de sabiduría. Es como que una hija llega y le diga a la mamá, el arroz que haces está malo o se hace así. Pero imagínese decirle, toda la vida me has criado con un arroz que es malo. Entonces la revelación no le llega a todo el mundo por igual, ni le llega a todo el mundo en el mismo tiempo. Y vuelvo y repito, es el Espíritu el que pone, el Espíritu Santo es el que pone el convencimiento. El Espíritu Santo es el que convence. Entonces, ¿qué hago por mi pastor? Ore, quizás pídale una entrevista, pídale una cita y dígale, mire pastor, yo quiero mostrarle lo que el Señor me ha mostrado, y explíquele, expóngale, no impóngale. Porque qué triste es para un pastor cuando viene una oveja tratándote de imponer lo que ella cree que es correcto. No, tú tienes tu visión, yo tengo la mía. Entonces usted puede pedirle una cita al pastor, ir bien preparado y exponerle lo que usted cree y esperar cuál es su respuesta. Pero en algún momento va a llegar el momento en que usted va a tener que definir si va a seguir ahí, a pesar de que no es compatible con la visión y con la doctrina, o si va a tener que moverse. Mire qué difícil, porque pongamos que yo no creo en la Navidad y llegar a una iglesia donde tienen un arbolito de Navidad hasta el techo es incómodo. Y hoy vine al culto a adorar al Señor, sí, pero hoy es la cantata. ¿Qué es la cantata? Vamos todo el mundo a cantarle a la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad. Y uno, ok, ¿en qué momento voy a adorar a Dios? Entonces va a ser una situación difícil que lleva oración, que lleva decisión, pero yo pienso que primero debe de conversar con su pastor. Siguiente pregunta, Gaby. Ok, esa dice a través de YouTube. Dios le bendiga a mis hermanos. Una pregunta. ¿La bipolaridad es un demonio? Bueno, voy a dar la misma respuesta que di cuando la pregunta de la epilepsia. ¿Hay bipolaridades que son desatadas por espíritu inmundo? Sí. No todo el bipolar tiene demonios. ¿Qué es esto, pastora? Que no existe algo absoluto. Hay personas que son bipolares por una mala educación del alma. ¿Qué es esto? Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante. La bipolaridad es inconstancia. Vengo a la iglesia una semana, luego no vengo. Esta semana me siento feliz, pero después no me siento feliz. Hoy estoy en el cielo, pero la semana que viene
ya, la salvación la perdí. El lunes soy salvo y el martes estoy en el infierno. El miércoles tengo gozo y el jueves me siento mal. Entonces, es difícil porque mira, en el tiempo que llevo ministrando el alma, he visto gente que tiene traumas de la niñez y que han desarrollado ciertas características de la bipolaridad, ciertas, debido al sufrimiento, debido a las heridas, debido a la manera en la que vive. Ahora, sí he visto gente bipolar como esquizofrénica endemoniada. Y espíritus, mire, los espíritus que se apoderan del área mental son espíritus fuertes, porque para tomar la mente primero hubo un proceso de cautividad. El enemigo empieza a tomar áreas, es como que voy conquistando territorios, y si tú no me pones freno, si tú no me limitas, si tú me sigues dando derecho y tú me sigues dando un espacio, entonces yo voy a tomar toda un área y voy a hacer lo que yo quiero. El enemigo trabaja por territorios y gana derecho. Entonces, cuando alguien ya hay un espíritu que ha tomado la mente, esto es señal de que hubo un proceso lento y largo en que la persona le entregó autoridad a las tinieblas, en que la persona le cedió territorio a las tinieblas. Y lo impresionante es que cuando miramos en la Biblia personas enfermas, digamos que de epilepsia, el joven que se echaba al fuego y demás, la hija de la Sirofenicia que era atormentada por un demonio, ninguno de ellos venía a buscar liberación, era alguien más que venía, la mamá y el padre. Cuando veíamos una atadura en un joven que tenía que ver, digamos que con el área mental, no vemos al joven pidiendo libertad, vemos al padre pidiendo libertad. Significa que llega un momento donde se pierde ya la total capacidad de decisión, de decir, yo quiero ser libre. Entonces habla de una posesión extrema, de una posesión de las tinieblas. ¿Sabes qué me parece ridículo, Gaby? Que hayan pastores cristianos que no crean en la liberación cuando en el Vaticano se practican todavía exorcismos. Eso me da dolor. Que gente que está tan confundida como el catolicismo y que son idólatras y demás, de pronto crea en un beneficio que nos dio Cristo, que es la libertad, el pan de los hijos. Y nosotros que tenemos derecho a ese beneficio, no lo creemos. ¿Sabes qué? Hay gente que me cuesta hablarlo, pero hay gente que no cree en la liberación, no lo cree. Y sencillamente dice, no, yo no creo en la liberación. Yo digo, el que no cree es porque no ha tenido una confrontación o tiene temor de meterse en esa área y prefiere ignorarla que reconocerla, porque reconocerla es enfrentarme a ella. Voy a ponerte un ejemplo. Hay mujeres que saben que su esposo le es infiel, pero no lo quieren saber. O sea, no lo quieren reconocer, porque el vivir en la ignorancia me hace actuar de cierta manera. O sea, no lo sé y vivo como que no lo sé. Aunque sé que está pasando, prefiero no saberlo. Apliquémoslo a lo espiritual. Yo sé que hay cosas que no tienen explicación. Obviamente es la función del reino de las tinieblas, pero prefiero no creerlo, porque cuando yo lo crea, yo voy a tener que reconocerlo y voy a tener que hacer algo. Entonces prefiero decir que no existe y que no lo creo, porque salgo mejor de esa manera que metiéndome en un rollo. Cuéntame, ¿qué más tenemos por ahí? Muy bien, esa pregunta nos llega a través de WhatsApp. Dice, Dios le bendiga, pastora. ¿La ansiedad es un producto de una brujería o hechicería? Hay una en el chat buena de la liberación. Sí, existe la opresión, existe el asedio de las tinieblas y existe la posesión. Todos son términos diferentes. El acecho es cuando hay cercos de las tinieblas, y podemos hablar de que hay trabajos de brujerías o de hechicerías cuando alguien se pone en un altar, cuando a alguien le desatan una persecución demoníaca, y este efecto viene con la intención de hacer que la persona se sienta atrapada, acechada, que la persona se sienta abatida, deprimida, ansioso. Yo no puedo decir que toda la ansiedad viene por brujería, porque hay una ansiedad que viene por sufrimiento. Recibí una mala noticia y me puse ansioso. Hay gente que se comen las uñas, que comen demasiado, que no comen. ¿Por qué? Porque la ansiedad se maneja de diferente manera. La ansiedad tiene que ver
es que esto es lo profundo, no quiero seguir hablando porque es el libro que estoy escribiendo ahora, pero lo lindo de esto está en Gaby, en que una herida en el alma puede desarrollar ansiedad, puede desarrollar depresión cuando no es sanada. Hay traumas en los niños que lo pueden dejar comiéndose las uñas, chupándose el dedo, arrancándose el pelo. Hay niños que se arrancan el pelo y no lo sienten, hay niños que se muerden y decimos, ¿qué le pasa? Está ansioso. ¿Cuál es el cuadro que está mirando en casa con los padres que de pronto desarrollan una actitud de ansiedad? Hay niños que están atados a un dispositivo electrónico y si usted es padre, necesito su atención. Hay niños que están atados a un dispositivo electrónico para escapar de la realidad en la que han vivido, una herida en la que no han sanado, y prefieren un mundo virtual que un mundo real, porque en el mundo virtual todo es lindo, pero en mi casa es feo. En mi casa tengo un papi que grita, un papi que golpea, un papi que agrede a mi mamá, tengo una mami que llora, tengo una mami que grita. Prefiero audífonos y un dispositivo porque me exonero, me libero, me aíslo de mi realidad. Entonces hay posturas o hay manifestaciones de la ansiedad que vienen por un hogar disfuncional. Obviamente lo que está pasando en la casa es producto de un espíritu inmundo y la ansiedad sí está producida, o sea, es una de los reflejos de que hay algo que no es normal, pero pueden ser por traumas, puede ser por aislarse de la realidad, puede ser por una herida en el alma que no sanó. Y entonces el niño, el adolescente, en su ansiedad está ansioso, ¿sabe? Hay gente que no haya qué hacer con el teléfono. Pasa Facebook, está aburrido, pero sigue pasando. No encuentra nada que sirve, pero no puede parar, sigue pasando, sigue viendo. Sabe que no va a encontrar nada, está perdiendo el tiempo, pero sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad que viene producto a un vacío. Ando buscando que me llene, pero en realidad nadie me llena. Ando buscando cómo comer para llenar, pero te vas a llenar tu estómago, pero no vas a llenar el vacío que hay en tu alma. Entonces la ansiedad se representa o puede venir por diferentes maneras, por heridas, por sufrimientos, por ataque de las tinieblas, por brujería, por hechicería. Incluso está el trastorno de la ansiedad, que va más allá. Es cuando ya alguien no tiene el control y es peligroso y necesita liberación y ministración. Gaby, antes de que me hagas la próxima pregunta, que sé que ibas a toda velocidad, no hemos saludado a nadie. Y vamos a saludar a todos aquellos que nos están viendo en vivo a través del lugar donde esté. Tenemos mucho más de 1000 personas conectadas en vivo ahora mismo viendo el programa. Así que a usted, saludos y bendiciones. Cuéntenos desde dónde nos ve. Bueno, pastora, tenemos muchos saludos y bendiciones a los hermanos que nos están viendo, dice aquí desde Islas Canarias, nos están viendo desde Guayaquil, Ecuador, tenemos hermanos que nos están viendo desde Santa Marta, Colombia, todo acá en América, desde Guatemala, Argentina, desde Londres nos están viendo, allá en Europa, Dios le bendiga. Tenemos varios hermanos que nos están viendo también pues en Estados Unidos, hermanos que nos están visualizando en estos momentos desde Quito, Ecuador, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, España, Virginia, Iztapalapa, México. Tenemos hermanos que nos están viendo desde Santa Marta, Colombia, Guatemala, desde El Paso, desde México, Villavicencio, Colombia, desde Chile, León en México, Barcelona. México también acá, Atenas, Ecuador, Alemania, Honduras, allá los hermanos que nos están viendo desde Honduras en estos momentos, Massachusetts, Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Francia, Nueva York, Morelos, México, Tucson, desde Dallas, Texas, desde Chihuahua, México, desde Tierra del Fuego, Argentina, desde Garzón, Colombia, Jujuy, Argentina, Aguascalientes en México, Indianápolis en Indiana, Estados Unidos, Burgos, España, Guaco, Texas, desde Barranquilla, Colombia, y siguen llegando Córdoba, Colombia, Panamá, Honduras, Galapa, Atlántico, Chicago en Illinois en Chicago, Michigan, Nuevo León, Monterrey, Suecia, Manitarán, Veracruz, y siguen y más. Lindo, mira, desde Canadá también nos están viendo. Saludo a la gente de Canadá, que tan lindo ellos. Sé que hay gente que nos está viendo desde San Pedro Sula, desde Honduras. Y quiero tomarme un minuto para decirle que Dios te bendiga y te fortalezca. Yo sé que Honduras, el paso de este huracán ETA ha traído
ha sido doloroso. Le doy gracias a Dios porque la iglesia de nuestro apóstol abrió las puertas a cientos de personas y está como albergue, pero yo sé que hay pérdida. Y a veces no es tanto la pérdida de un artículo, sino el sacrificio para llegar a tener ese artículo. Y que de la noche a la mañana lo hayas perdido todo o casi todo es algo bien doloroso. Quiero decirle que oramos por ustedes, que no mengue su fe. Cuba es una isla donde, gracias a Dios, hace unos años tenemos paz ciclónica, pero todo el que andaba por ahí perdido pasaba por aquí. Un huracán decía, vamos a visitar a los cubanos. Una tormenta decía, y yo sé qué triste es sentir que lo has perdido todo. Quiero decirle a ustedes nuestro apoyo, nuestra oración para ustedes y que Dios les fortalezca. Y antes de volver a la siguiente pregunta, yo sé que mi gran director, mi precioso amado esposo, tendrá por ahí lista la imagen para ponerla en pantalla de hermano, donde vamos a estar la próxima semana de gira en la Florida. Vamos a estar en diferentes lugares de Florida, vamos a estar ministrando por allá. Vamos a estar en West Palm Beach, vamos a estar en Orlando, vamos a estar en diferentes lugares, vamos a estar en Fort Lauderdale, vamos a estar en Bradenton. Hay unos cuantos lugares donde Dios nos ha permitido poder llegar. Algunos dicen, pastora, ¿por qué no con nosotros? ¿Por qué no New York? Mire, le voy a contar que en realidad hay cientos de invitaciones para la gloria de Dios, pero por cuestiones de cuidarnos, hemos decidido no salir de la Florida para evitar tomar otro vuelo. Ahí en pantalla tiene la imagen, ahí está viendo las direcciones, están en todas nuestras plataformas, están la agenda de viaje, la gira que vamos a hacer evangelística, ahí está todos los destinos, los números telefónicos, y vamos a cerrar esta agenda estando en Miami, en la misma ciudad de Miami, el día 29, creo que, déjenme ver si me abre a mí la imagen para hablar con certeza. El día 29 vamos a estar en Miami, en la iglesia Mies Ebenezer. Ahí está puesto en el anuncio los números telefónicos de los pastores para que usted, yo sé que hay gente que va a viajar, mira, hay gente que ya está comprando sus boletos desde California, desde Chicago, desde Las Vegas, ¿dónde es que vive Cris Flores, amor? California, ¿verdad? Están comprando los boletos para llegarse. Entonces mi recomendación es, usted sabe que por el tema COVID hay ciertas restricciones en cuanto al espacio, en cuanto a la capacidad de persona. Llame a los números, diga, ¿cómo está? Yo quiero llegar, ¿cómo estoy? Y le recomiendo, pues si está en Miami, por ser más céntrico, ese día 29, donde vamos a estar ministrando sanidad, liberación, milagros y la palabra del Señor. Está en todas nuestras plataformas, ahí está en Facebook, está en Instagram. No sé si hay alguna manera, amor, de poderlo poner en YouTube, quizás en comunidad, poder subir la foto. Vamos a dejarla puesta en la comunidad de nuestro canal en YouTube, de tal manera que usted, yo sé que ahora estamos corriendo, pueda descargar la imagen, pueda hacer sus planes, hacer su cotización de vuelo. No sé si pueda, pues yo pienso un sábado llegar a Miami, el domingo, si pueden poner el anuncio ahí a pantalla completa para que se vea mejor, se lo voy a agradecer. Poder el sábado llegar, el domingo estar en el servicio y le da tiempo en la noche regresar de vuelo a su país. Y así, mucha gente que dice, pastor, ¿y cómo pudiera reconocer, cómo pudiera verla un día? Esa es la oportunidad. Muchas personas han escrito preguntando del libro. Mis amados, vamos a llevar un poquito de libros para ofrecer el día 29 en esa iglesia en Miami. La gente dice, mándemelo por correo. No podemos llevarnos 3 maletas de libro porque es imposible en nuestro país. Vamos a llevar algunos y los que estén ahí pues van a poderlo obtener. Esos son los planes que tenemos hasta ahora. Dios permita y aparezca una imprenta que los pueda hacer allá, rápido, bueno y barato. Las 3B, bueno, bonito y barato. Y podamos ser de bendición. Así que ahí está la información, en todas las plataformas está nuestra agenda. Va a ser bien corta, pero bien provechosa en el nombre de Jesús. Cuéntame, Gaby, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pastora, continuamos. Tenemos más de 1,313 personas viendo ahora y muchísimas preguntas. Así que dice esta, hay iglesias en las que no tocan el tema de las manifestaciones de espíritus inmundos. ¿Y cómo se hace cuando estos se les manifiestan a los creyentes? Echarlos fuera.
¿Qué hacer cuando un espíritu inmundo se manifiesta? Echarlo fuera. De hecho, mañana tenemos entrenamiento con el liderazgo y el tópico que vamos a tocar es ese, liberación, cómo podemos libertar. Así que desde ya los líderes de la iglesia que también nos están viendo, si usted es líder de nuestra casa, ya sabe el tema que vamos a tocar mañana, de liberación y cómo ministrar la liberación. Gaby, es una pregunta bien profunda. ¿Qué hacer cuando en una iglesia no se ministra liberación? La verdad yo no sé. No sé, porque desde el día que me convertí he creído en la liberación y ese es el área donde Dios me ha llevado a moverme. Yo sé que es difícil que alguien esté atado en un lugar, pero quizás el único ejemplo que puedo poner está en el Nuevo Testamento, y fue cuando Jesús llega a la sinagoga y está aquella mujer que dice la palabra que es hija de Abraham, y la palabra describe que ella está encorvada, y dice que la señora llega delante de Cristo y está encorvada, y el Señor al verla es movido a compasión y ora por ella, y dice que el espíritu de enfermedad la abandona y la mujer se endereza. Esta mujer no iba por primera vez a la sinagoga, ella iba a la sinagoga continuamente. Dice la Biblia que era una hija de Abraham. Entonces lo que yo puedo ver es que había una casa en la cual no había un mover de liberación, porque sabemos que en la sinagoga, pues los principales de la sinagoga atacaban a Jesús. Los fariseos, los escribas de la ley, qué doctrina, con qué autoridad echa fuera demonios, de dónde salió, si echa fuera los demonios es por Belcebú, sabemos todo esto. Y entonces esta mujer tenía necesidad de ser libre, pero llega el momento en que ella tiene un encuentro con Cristo. Y en ese encuentro con Cristo el Señor la liberta y el Señor la hace libre. No sé si puedo decirlo en cámara, pero me voy a atrever a decirlo, ya luego mi esposo me regañará si lo digo mal, pero ahí le voy. Mucha gente ha llegado a donde nosotros hemos estado predicando escondido, buscando liberación. Y hay algo en tu corazón que te mueve a compasión. En mi corazón hay algo que me mueve a compasión. Porque es una necesidad que tenemos de ser libre. La libertad es una necesidad, es algo imprescindible. Mi caminar en Cristo nunca va a ser igual mientras yo esté atado que cuando yo esté liberado. Y la liberación es algo que tiene un efecto impresionante a nivel familiar. Cuando Jesús liberta al Gadareno, el Gadareno quiere ir con Jesús y le dice, llévame contigo. Quiere subirse a la barca. Dios mío, estaba desnudo, vergüenza. Me imagino que cuando vuelve así se mira, todas sus manos llenas de marcas, se había cortado. Dice que se agredía y de pronto se ve libre. Y lo lindo es que Jesús le dice, porque Jesús no quería tantos seguidores como si gente que tuviera rescatada su familia y su casa. Y Jesús le dice, ve a tu casa. ¿Por qué Jesús lo manda a su casa? ¿Por qué Jesús le dice al Gadareno, vete a tu casa, vete a los tuyos? Y yo pensé, quizás este hombre era casado. Imagínate para la esposa saber, ¿y tu esposa dónde está? Ahí en el cementerio. ¿Y eso qué hace? Es que vive en el sepulcro. Imagínate que quizás este hombre tenía hijos. Y qué duro para un hijo ir a la escuela y tu papá, tú no eres la hija del que vive en los sepulcros, tú no eres el hijo del que... Y entonces había una casa destruida, porque en el pasaje se puede ver que lo intentaban ayudar. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grillos, mas él lo rompía. Entonces se ve que había gente que amaba a este hombre y que le preocupaba el hombre, pero no podía. Entonces ya lo dejaron por imposible, no podían hacer nada. Y cuando Cristo lo libera le dice, ve a tu casa. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo era, ve y restaura tu hogar. Entonces la liberación es algo que trae restauración del hogar. Pongamos que hay alguien que es adicto a la droga es un espíritu, la adicción es un espíritu. Cuando esa persona es libre, usted sabe el testimonio, la restauración en el hogar, cuando todo el mundo le ha visto perder todo por la droga. Que alguien esté atado al adulterio, una mujer dañada, una mujer dolida, hijos dañados, y de pronto hay una restauración. Un hombre alcohólico y de pronto hay una restauración. Entonces la liberación tiene un efecto más allá de lo que imaginamos, porque la liberación en una persona repercute en toda una casa. Toda área en la que tú eres libre va a influenciar en tu hogar, pero toda área en la que tú estás cautivo también va a destruir tu casa. Un hombre con problemas de carácter es nocivo para un hogar. Un hombre iracundo, un hombre
un hombre con problemas de ira, de temperamento, de que quiero matar al niño y quizás no lo quiero matar, pero está en mi lenguaje, la violencia está impresa en mi lenguaje y te voy a reventar y quisiera matarte y si te cojo te exploto. Entonces el lenguaje no está, no está el efecto, pero sí está la palabra y esa palabra va generando un efecto en la vida del niño. Entonces una madre golpeada, adolorida, un hijo que está acostumbrado a ver una madre que daña, que ha sido dañada y de pronto esa persona es libre. ¿Imaginas el efecto en esa casa? De ver un niño, su padre transformado, de ver una niña, su padre transformado, de ver una esposa, su esposo. Es que a mí me apasiona la liberación, porque va más allá de lo que podamos concebir, va más allá de lo que podemos imaginar. Siguiente pregunta, Gaby. Amén, pastora. Ay, no respondí la pregunta. ¿Y por fin qué hago? Bueno, ¿qué hace? Anhelar la liberación y buscarla. Le recomiendo el mensaje que estás dispuesto a hacer. Naamán vivía en un lugar donde no podía tener sanidad y estuvo dispuesto a hacer lo que tuviese que hacer para llegar a ver a Eliseo para que orara por él. Entonces, tenemos que estar dispuestos a todo. Ya, eso es todo. Ok, muy bien. Esa pregunta a través del YouTube dice, pastora, ¿qué usted cree de los que predican de la unicidad de Jesucristo? Yo creo en la Trinidad. Yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. No ataco a quien cree al que es unicitario, al que cree en uno solo, y voy a terminar la pregunta ya para que luego no me cojan y me hagan un videíto controversial. Pero yo creo en un Dios trino. Yo veo a Dios en todo. Cuando Dios dice hagamos al hombre, Él no estaba solo. Cuando la palabra dice en Primera de Juan, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y estaba hablando de Cristo. Entonces obviamente yo no puedo negar de que Él estaba acompañado. El ejemplo más sólido fue en el Jordán, en el bautismo, donde se presenta la Trinidad, Jesús en las aguas, el Padre desde el cielo hablando, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo en forma física, corpórea de paloma sobre sus hombros. Yo no puedo negar eso. Yo no puedo negar el hecho de que Cristo dijo, yo voy a mi Padre y le voy a rogar al Padre para que envíe a alguien más, al Consolador. Entonces veo a Cristo exponiendo la Trinidad. Veo a Cristo que manifestó la Trinidad en el Jordán, Padre, Hijo bautizándose y el Espíritu Santo. Veo a Cristo cuando le habla a sus discípulos presentar la Trinidad, diciendo, preséntanos al Padre. ¿No me ves? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces Él estaba diciendo, coexistimos, cosomos, estamos. No soy yo, porque Él no dijo, yo soy el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero habla de un representante, como un embajador. Yo vengo a representar mi nación celestial, yo vengo a representar el reino. Entonces hay versos que no podemos obviar porque están ahí bien claro la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios está dentro del arca del pacto. La vara que reverdeció, las tablas de la ley y el maná. Las tablas de la ley, el Padre. El maná, Cristo. Yo soy el pan, yo soy el maná que descendió del cielo. Y la vara que reverdeció es el Espíritu Santo, que es el que nos hace reverdecer, arrepentirnos. Entonces, ¿qué creo? Creo que en algún momento el Espíritu les hará entender lo que están haciendo. Ellos usan mucho el verso donde dice, y se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero también Jesús dice, en la gran comisión, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es Cristo exponiendo la Trinidad. Nadie expuso mejor la Trinidad que Cristo. Nadie. Él fue el que mejor expuso la Trinidad y la función de cada uno de ellos. Ahora, quizás no lo puedo justificar de ninguna manera que quiero, pero nosotros debemos de estar firme y creyendo en nuestra doctrina. El Padre nos eligió, el Hijo nos justificó y el Espíritu Santo es quien nos conduce al arrepentimiento para alcanzar al Hijo y así ver al Señor.
Cuéntame, ¿qué más? Amén. Continuamos. Dice esta, pastora, somos cristianos y tengo un hijo con autismo severo y es adicto a la tableta. He pedido a Dios oración por él porque para ir al culto tengo que darle un tablet para que esté tranquilo. ¿Qué puedo hacer en este caso? El autismo es una enfermedad genética, es un diagnóstico genético que la persona con autismo repite patrones. Y si al niño se le enseñó a temprana edad a usar un tablet, ahora le va a ser muy difícil quitárselo, no imposible, porque el niño aprendió a usar algo y usted encontró en ese algo una manera de entretener al niño. Entonces el niño encontró cuál es su pacificador y su pacificador es una tableta. Entonces es difícil porque se le dio un modo de comportarse y pues hoy se lo queremos quitar, pero es difícil. Y cuando digo difícil, digo no es imposible. Quitando el niño con autismo, lo peor que puede haber para un niño es un dispositivo electrónico sin límite, sin tiempo indefinido en sus manos. Los efectos son catastróficos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad en los padres de aprender a limitar el uso. Y si el niño ha desarrollado una adicción, qué triste lo que voy a decir y qué feo se puede oír, y perdóneme si lacero su alma con lo que voy a hablar, pero hay padres que hicieron adictos a los hijos, a la tecnología. Mi hijo es adicto al videojuego. ¿Cómo lo empezó a jugar? No, yo se lo compré. Mi hijo es adicto al teléfono. ¿Quién se lo compró? Yo. Entonces, a veces somos los culpables de problemas familiares y debemos de enfrentar nuestra responsabilidad y actuar con sabiduría y empezar a corregir. Siempre hay tiempo, pero el tiempo es hoy, no mañana, no después, es hoy empezar a hacerlo. Siguiente pregunta, Gaby, mientras el hermano del piano me acompaña. Dice esta pregunta, pastora, buenas tardes. Últimamente me he sentido con temor excesivo al futuro. ¿Es esto falta de dominio propio? Temor excesivo al futuro. Wow. Hay una guerra mediática, hay una guerra en los medios. Los medios están trabajando con el temor, porque el que infringe temor vende. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, aquí le voy a explicar. Si yo te digo, si tocas el teléfono te vas a enfermar, si tocas el teléfono te vas a enfermar, y todos los días te digo, si tocas el teléfono te vas a enfermar, y enciendes el televisor y 10 canales están diciendo, el que toca el teléfono se enferma, y enciendes el teléfono y te dicen, si tocas el teléfono te enfermas, y vengo yo después y te digo, yo tengo la vacuna, tú me la vas a comprar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Yo mismo te infringí miedo. El cáncer es una enfermedad. Y, Dios mío, qué linda pregunta. Linda pregunta. El cáncer es una enfermedad. El cáncer tiene que ver con células rebeldes que de pronto niegan su identidad y se empiezan a convertir en células negativas, pero al ser parte del cuerpo, el cuerpo no las ataca y tiene que haber algo más que las ataque. Ahora, mucha gente padece de cáncer. No todo el mundo, pero sí mucha gente le tiene miedo al cáncer, a un extremo que eso no lo puedo comer, esto no lo puedo comer, necesito comer con sal, necesito comer bicarbonato, necesito tal cosa, necesito los salinos, el pH, el no sé qué, la comida, que si esto, y entonces deja de vivir porque el temor te hace ser esclavo, el temor te esclaviza. Cuando tú le temes a algo, tú eres esclavo a lo que tú le temes, tú eres esclavo a tu temor. Entonces hay gente que le tiene temor al cáncer. Hermanos, creamos que Dios nos va a hacer inmunes, pero si tocó un episodio, lo que no podemos es desarrollar el temor, porque lo que el hombre temiere, ese le alcanzará. El temor al COVID, no toques nada, no salgas a nada, no hagas nada. No. Precaución no es temor. Yo puedo ser prudente y precavido sin necesidad de ser una persona temorosa, porque el temor se desarrolla y el temor es un espíritu, Fobos, y el espíritu Fobos empieza a desarrollarse donde la gente, tengo temor tocar, tengo temor salir, tengo temor que me hablen, tengo temor al ruido, tengo temor a la gente, tengo temor al polvo, y empiezan a desarrollarse fobias. Temor a estar encerrado, temor a los animales, temor al perro, temor a que me hablen, temor a que me griten, temor a que no puedo hablar porque tengo temor a que me avergüencen, tengo temor a... Entonces el temor se va desarrollando.
Y este año 2020 creo que fue uno de los primeros programas que dimos, que yo estaba hablando, cuando pase el COVID, van a haber cristianos atados a la depresión, va a haber un nivel de esclavitud extrema, y una de ellas va a ser al temor, va a haber mucho temor. El temor no es de Dios. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. La palabra del Señor dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces tenemos que entender que debemos confiar en Dios. ¿Qué hacer si tengo miedo? Confiar en Dios. Sencillamente nuestra seguridad está puesta en el Señor. Que cuando miremos el futuro lo veamos con esperanza. Si viene un nuevo orden mundial, es señal de que nos vamos. Si viene una unificación monetaria, una moneda única, es señal de que nos vamos. Todo lo que viene es señal de que nos queda menos tiempo, pero menos tiempo en este cuerpo corruptible. O sea, es nuestra esperanza, así mismo lo dice el apóstol Pablo, nuestra esperanza gloriosa es saber que un día vamos a despertar y vamos a ver al Señor, que vamos a ser transformados. Entonces no le podemos tener miedo al futuro. ¿Qué van a venir? ¿Más enfermedades? Es que la gente hoy anda profetizando duro, y vienen enfermedades y vienen más enfermedades. No importa, a Israel le vinieron 10 plagas, ¿y qué pasó con ellos? Fueron libres. Es que viene una hambruna. Egipto tuvo una hambruna de 7 años. Pero ¿y qué va a pasar con nosotros? Los hilos de José, al que Dios capacita de sabiduría y advierte, será librado. Es que viene una persecución como nunca antes. La vivió Daniel. Y aquellos que atrevan a no contaminarse y a vivir una vida agradable a Dios serán preservados. Pero es que están profetizando que viene hambre sobre la tierra. Aún en una cueva, Dios se encargó de preservar a su pueblo y que no le faltara comida. Cuando sus hijos no tengan que comer, Dios se las va a arreglar. Va a mandar cuervos, va a mandar a una anciana que te alimente, pero no nos va a faltar. Está en la palabra. Y mi esperanza sobre el futuro es: soy una hija de Dios. Y las promesas de Dios para mi vida son sí, amén. En una crisis voy a tener oportunidades. Quizás cuando al mundo le vaya mal, a mí me va a ir recontra bien. Quizás hay gente que diga: a mí me ha ido muy mal con el COVID. Yo no puedo decir eso. Para mí lo mejor que me pasó fue el COVID. Pastora, me duele que haya gente que se haya enfermado. Me duele. Quizás a mí en algún momento me toque y me enferme, porque no estamos exonerados. Pero el COVID generó cuarentena, y la cuarentena generó tiempo de familia, generó intimidad, generó el tiempo para ver una película, para compartir con los hijos, para amar. Sacó a los hijos de la contaminación de las escuelas y los dejó en la casa. Entonces, para mí fue una bendición. Para mí fue una bendición. Tuve el tiempo que nadie se imagina que por años no había tenido. Fue una bendición. No le tengamos miedo ni a lo presente ni a lo que ha de venir. Nuestra seguridad no está en las manos ni de un presidente. Nuestra seguridad no está en las manos de un sistema de gobierno. Nuestra seguridad no está en la mano de una política. Nuestra seguridad está en las manos de Dios. Y quizás en este momento que está pasando una conmoción en Estados Unidos por el tema electoral entre el gobierno de los demócratas y los republicanos, John Biden y Donald Trump, hay gente que se siente devastada, a tal punto que hasta memes hay: ¿dónde quedó el coronavirus? Y ¿alguien sabe dónde quedó el coronavirus? Todo esto Dios lo está permitiendo por una razón: para ver cómo está nuestra fe, para saber dónde está nuestra seguridad, cuál es nuestra certeza. Mirar los tiempos y reconocer, como los de Isaacar, reconocer que Él está a la puerta, reconocer que Él viene pronto, y reconocer que lo único que tiene que decir la iglesia en este momento es: Maranata, mi Cristo viene. Saber que el Señor viene por usted, no al temor, no al temor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha hecho libre, nos ha hecho libre del temor. No hay miedo, hay seguridad de que Cristo está a la puerta y de que viene por la iglesia. Sintámonos con la mejor satisfacción que podamos tener,
la preservación que nos da la sangre de Cristo. Permítame orar por usted hoy brevemente. Permítame bendecir su vida. Quiero bendecirle. Y mire qué lindo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar por el miedo. Vamos a orar por ese temor que está viniendo al mundo. Un temor que es un espíritu que está mandando el enemigo a través de enfermedades, a través de profecías, a través del clima. Se ha unido todo a través de este sistema de gobierno, de las votaciones en Estados Unidos. El COVID se ha prolongado, las elecciones se han prolongado. Esta tormenta es algo épico, está danzando en el mar. Ella coge, retorna, ha hecho giros, es como si estuviera enseñándonos, avisándonos a nivel naturaleza de que algo se avecina. Y me recuerdo tanto a mi hermano Simón. Miren el cielo y miren la tierra y sepan que algo se avecina. Entonces yo lo que estoy mirando es que algo se avecina, y yo veo a la gente tan desenfocada, tan perdida. Algo se avecina, pero que no haya miedo en nosotros. Que el Señor nos sorprenda, ¿sabe cómo? Trabajando en la obra. Que el Señor nos sorprenda con gozo, que el Señor nos sorprenda con esperanza, y que cuando llame no nos sorprenda como las vírgenes insensatas que estaban dormidas, sino que le dijimos: te estaba esperando, sabía que venías, sabía que este era el tiempo. Que esa sea la actitud de la iglesia. Vamos a orar. Todos los que están aquí conmigo hoy, voy a rogarle que me acompañen a orar y a clamar. Yo siento la presencia de Dios. Qué lindo, qué lindo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hoy levantamos un clamor desde aquí, Señor. Un clamor por el mundo, un clamor por las naciones, un clamor por Estados Unidos, un clamor por Honduras, un clamor, Señor, por todos esos países que están enfrentando situaciones políticas con los gobiernos. Un clamor por Cuba, Señor, estoy levantando. Tú mejor que nadie sabes los acontecimientos políticos, económicos, las escaseces a nivel mundial. Tú las conoces mejor que nadie, Padre amado. Pero hoy clamo, Señor, clamo por tu pueblo, clamo por tu iglesia. Clamo, Señor, por un pueblo que vive atemorizado. Sé tú, Señor, echando fuera todo temor. Sé tú, Señor, reprendemos fobos, reprendemos el miedo en el nombre de Cristo sobre el corazón de tu pueblo. Esas personas que viven con el miedo a la enfermedad, Dios mío, que la precaución y la prudencia no falte, pero que el temor desaparezca, Padre amado. Señor, yo estoy clamando por esa gente que ha perdido la fe por lo que está pasando a nivel electoral ahora mismo. Nuestra seguridad y nuestra certeza está en ti, bendito Dios. Señor, que nuestros pies sean puestos sobre la roca inconmovible que eres tú, Dios amado, porque no caminamos por vista, no caminamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que leemos. Caminamos, Señor, por fe. Caminamos, Señor, con la certeza de saber que se avecina un tiempo bueno para nosotros, un tiempo de gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria del tiempo venidero que está por manifestarse. Hoy desde este set yo estoy enviando la palabra. Hoy desde este lugar yo estoy enviando la palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu nación, sobre tu lugar donde te encuentras, sobre tu iglesia. Y estamos reprendiendo todo temor, estamos echando fuera todo miedo, estamos diciéndole al enemigo que no puede sembrar el pánico en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros hogares, porque mayor es la esperanza que tenemos en Cristo que la incertidumbre de la cual nos llena el mundo. Padre amado, nuestra seguridad, nuestro socorro viene de Jehová, de bendito Dios. Que no dude nuestro corazón, que no dude nuestro corazón, que no dude nuestra alma, bendito Dios, que no dudemos nunca
de que seremos preservados. Aunque ande mortandad, aunque ande la muerte, plaga no tocará nuestra morada, no nos matará, porque en ti hemos confiado. Y aún, Señor, si viniese la muerte, en ti es ganancia, amado Señor. La pérdida en ti es ganancia, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú estás sacudiendo el mundo. Gracias, Señor, porque tú estás sacudiendo a la iglesia. Pero que la actitud sea, Señor, acercarse a ti y no temer. Estamos, Señor, derrotando toda fortaleza. Estamos derribando toda fortaleza mental de miedo que ha entrado a tu pueblo, que ha entrado en cada casa, que ha entrado en cada hogar, que ha entrado en cada familia. El temor a la crisis, el temor al desempleo, el temor a la pérdida económica. Padre, tú sustentes, nuestro sanador, tú eres nuestro socorro, bendito Padre. Clamamos a ti, sabemos de dónde viene nuestro socorro. Pero, Señor, hoy el temor no tiene lugar. Hoy el temor no tiene capacidad. Hoy el temor no puede estar en nuestra vida. Desarraiga todo temor de la mente de tu pueblo. Desarraiga todo temor del corazón de tu pueblo, porque sabemos en quién está nuestra confianza. Te damos gracias, Señor amado. Sobre cada casa estoy enviando una palabra de paz. Vas a sentir la paz de Dios ahora mismo llenando tu hogar, llenando tu vida, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés oyendo. La Biblia dijo: id de dos en dos. Así le dijo Jesús a los discípulos: vayan y declaren la paz en cada casa. Yo envío paz a tu casa. Yo declaro paz en tu hogar. Yo declaro que todo temor es derribado por el amor de Dios y que viene paz a tu hogar. Paz a tu hogar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puede darle gracias al Señor. Dígale gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo siento tan dulce la presencia de Dios, que yo sé que hay casas que ahora mismo han sido visitadas por la presencia del Espíritu Santo y han sido llenas de paz. Si a algo le temías, si algo ocupaba tu mente y tu corazón, recibe la paz de Dios hoy en tu casa. Qué linda tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tu casa se llena de paz. Donde quiera que estés, la paz del Señor te envuelve, te llena. Una paz no como el mundo la da. Una paz solo como la que el Señor puede darte. Gracias, Espíritu Santo. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias al Señor. Y qué hermoso que podamos saber que nuestra paz está en el Señor. ¿No ha entrado nada? Quizás por un segundo ahí usted me acompaña. No sé si el micrófono de Darío está abierto, pero que ahí donde usted esté pueda por un segundo más disfrutar de lo que Dios está haciendo. Él es nuestra paz. Él es nuestro socorro. Él es nuestro auxilio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dígale ahí al Señor dónde está. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas.
se la sabe ahí en su hogar, cántela. Él es mi paz. Es muy vieja, pero es hermosa. Él es mi paz. Eche su ansiedad sobre el Señor. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él cuida de ti, Él cuida de mí. Él es mi paz. Él la es. Él es mi paz. Una última vez declara: Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ahí en su casa, cántala. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi Gracias, Señor. De esta manera tan hermosa, llegamos al final de este programa. Que tu casa sea llena de la gloria de Dios y que la paz de Cristo esté en tu hogar, hoy y siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de trabajo que está aquí sirviendo para que usted pueda ser bendecido. Dios te bendiga.